y asimismo, determinar cuáles son todos sus gastos. Dentro de la clasificación o la estructuración que nos dan como las siglas para las mejores prácticas de gestión financiera. La primera es la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. La segunda es el CCP, que este es el Catálogo de Clasificación Presupuestal de la Nación. De este se desprende el CCPET, que ya es el que nosotros estamos en este momento trabajando, que es el Catálogo de Clasificación Presupuestal para las entidades territoriales y sus descentralizadas. Tenemos el 6CP, que es el Catálogo Integrado de Clasificación Presupuestal. Este catálogo es el de la Contraloría. Lo que hace es integrar el catálogo de la nación y el catálogo de las entidades territoriales para poder realizar la presentación de informes. De ahí se desprende los clasificadores que rendimos este año, como el QUIP. Tenemos el CPC, que es el clasificador central de productos del DANE. Este clasificador nos permite tener un detallado de la información de bienes y servicios que son necesarios para manejar las estadísticas del comportamiento económico de la nación. Tenemos el CPI, que es el clasificador programático de la inversión. Este clasificador es lo que conocemos actualmente como el KTP, que fue la herramienta que utilizamos para la formulación de los planes de desarrollo que están en curso. En esta herramienta lo que hacen también es articular este CCP con la programación de la inversión, generando que las entidades territoriales manejáramos todos un mismo idioma en el momento de tener programas y proyectos en nuestros planes de desarrollo. De ahí que se crearon los códigos de sector, los códigos de programas presupuestales, que son los que determinan ahora la inversión para los municipios. Y por último tenemos el código QUIN, que es el código único institucional. Esta estructura permite unificar y clasificar las entidades contables públicas en concordancia con el Manual de Estadística y Finanzas Públicas del Fondo Monetario Internacional. Aquí encontramos todas las entidades territoriales para poder realizar cruces de información cuando nosotros recibimos transferencias de alguna entidad o cuando realizamos alguna transferencia a ellas. Bueno, la estructura general del clasificador se define en el código, que es el número con el cual se identifica de manera única cada concepto de ingreso u objeto del gasto. Tenemos el nivel, que es la posición que ocupa el concepto de ingreso o objeto del gasto dentro del catálogo. Tenemos desde el nivel 1, podemos llegar a tener hasta nivel 12, según la desagregación del código. El tipo, que es la característica del concepto de ingreso o objeto del gasto, que nos determina si es un código de captura o un código de agregación. ¿Qué es código de captura o código de agregación? El código de agregación es el que
Bueno, ¿me escuchan nuevamente? Sí, señora. Bueno, qué pena, es que hemos tenido problemas con el internet. Bueno, íbamos en el tipo de código, que este tipo puede ser de captura o de agregación. Cuando tenemos código de captura son los directamente generadores del gasto o del ingreso. Tenemos pues el nombre de la cuenta, que sería el nombre específico del concepto del ingreso o el objeto del gasto, y tenemos unos atributos. Estos atributos son los que nos determinan si el ingreso es en el concepto de ingreso, si es con destinación específica o sin destinación específica, si es sin situación de fondos o con situación de fondos, si es de algún fondo especial, si es de la vigencia actual o de la vigencia anterior. Acá les presento las modificaciones estructurales que tuvo la resolución 0401 de febrero 18 de 2021. Como les había dicho anteriormente, la separación de los clasificadores, pasamos de tener 2 clasificadores a tener 4 clasificadores. Tenemos el clasificador de ingresos 1A y el clasificador de ingresos 1B, que es el de las entidades territoriales y el de las entidades descentralizadas. Y tenemos el clasificador de gastos, que también se divide en gastos para las entidades territoriales y las entidades descentralizadas. Otro de los cambios estructurales que tuvo con la resolución 0401 fue el sistema general de regalías. Por ser un sistema independiente, ser un presupuesto atípico, pues obviamente tiene su propio clasificador, entonces no está inmerso dentro de los códigos que encontramos en los anexos 1 y 2. Se incluyó los gastos de operación en el catálogo de clasificación de las entidades descentralizadas. Las entidades descentralizadas cuentan con gastos de operación que no estaban determinados en los anteriores clasificadores. Este quedó al mismo nivel de los códigos de gastos de funcionamiento y de gastos de inversión. Y la última como modificación o en la última que hemos estado pendientes del Ministerio de Hacienda es los gastos de inversión en la estructuración, que se debe de iniciar por el CPI, después el CCP y por último el CPC. Esta última versión es algo que nos ha generado mucha incertidumbre porque si iniciamos el código presupuestal del objeto del gasto con el CPI, no vamos a tener una estructura armónica en el presupuesto. Entonces, tenemos que esperar cómo son los lineamientos frente a ello. Los ingresos, como les decía, es el anexo 1 para las entidades territoriales en la versión 3 ya y el anexo 1B para las entidades descentralizadas también en la versión 3. Esta es la estructura de los conceptos del ingreso. Eh, Acá les hago como un pequeño introducción de lo que podría ser los atributos. Como vemos, si tiene destinación específica por constitucional, destinación específica legal o por un acto administrativo, si es un fondo especial, si son ingresos corrientes de libre destinación. Dentro de los fondos especiales normalmente tenemos lo que son el fondo local de salud, el fondo de gestión de riesgo, en algunos el fondo de seguridad. Estos fondos no se crean nuevos códigos. Es algo que debemos tener muy importante si es que el ministerio ha recalcado en diferentes ocasiones que nosotros no podemos crear codificaciones, sino que lo que tenemos que hacerle es determinarle los atributos. En el caso de los fondos especiales, por ejemplo, el Fondo Local de Salud, que él tiene una estructura ya establecida por la norma, esa estructura en las subcuentas no se ve reflejada, pero sí lo reflejamos como un fondo especial con la estructura que nos dé el catálogo de clasificación. En los conceptos del ingreso manejamos
el CPC también en la parte de venta de bienes y servicios, solo en aspectos específicos. Por ejemplo, este ejemplo lo llevamos a cabo con lo que son los arrendamientos. Nosotros recibimos ingresos en algunos municipios por arrendamiento de bienes no residenciales, entonces por ello cogemos el código del objeto del concepto del ingreso de venta de bienes y servicios y le anexamos el código CPC. El presupuesto de ingresos o el CCP de ingresos tiene unos auxiliares complementarios que son los auxiliares para sanciones tributarias y para intereses de mora. Estos auxiliares conservan la estructura original, llegamos hasta en la parte donde viene en la estructura original hasta sanciones tributarias y se repite el tipo de ingreso que dé origen a esta sanción. Estos auxiliares se manejan de manera alterna. Dentro del presupuesto solo se ve reflejado el código de captura, que es el código que nos da pie para poder tener el auxiliar. Tenemos auxiliares para sanciones tributarias y para intereses de mora. Este es un ejemplo de cómo quedaría ya con valores. Como vemos, los intereses de mora, pues en su estructura vienen desde los ingresos corrientes, ingresos no tributarios, multas, sanciones e intereses de mora, y acá ya empezamos a desagregar qué tipo de intereses de mora son. Si son intereses de mora por sobretasa ambiental, si son intereses de mora por impuesto predial o si son intereses de mora por industria y comercio. El clasificador del gasto, que es el objeto del gasto que agrupa, ordena e identifica el detalle de los gastos públicos de acuerdo a las características de los bienes que se adquieren, las transformaciones que se efectúan y la variación de los activos y pasivos. En este tenemos los dos anexos, el A2 y el AB, el 2A y el 2B, perdón, que son para los gastos de las entidades territoriales y los gastos de las entidades descentralizadas. En este 2B es donde podemos encontrar el, el capítulo de gastos de operación. En el anexo de gastos de entidades territoriales no aparece el de gastos de operación. Los clasificadores complementarios son 7. En este momento realmente solo estamos dándole aplicabilidad a 3, que es el clasificador central de productos, el código único institucional, que es el CUIN, y el de clasificación económica, que es el del DANE. Estamos pendientes que ya nos dieron como la primera socialización de lo del clasificador de fuentes de financiación, pero todavía no está publicado ni ha sido remitido a las entidades para empezar a dar su aplicabilidad. La estructura de los gastos en gastos de funcionamiento se determina en gastos de personal, es conforme viene en el CCPET, no tiene ningún código adicional. Este es muy similar a lo que nosotros venimos manejando. Está el código con el nombre si es gastos de personal, si es una contribución inherente a la nómina por viáticos, si es salud, si es pensión, si es una remuneración técnica. Este no necesita ningún código adicional, simplemente es el código del CCPET. Tenemos ya la adquisición de bienes y servicios, que este sí necesita un código adicional, que es el CPC, que ya sería el código de clasificación del DANE, que nos determina el bien o el servicio que vamos a adquirir. Aquí es muy importante tener en cuenta que, por ejemplo, los gastos de personal, lo que nosotros conocíamos anteriormente como remuneración de servicios técnicos e incluso los honorarios de profesionales, no se determinan por el perfil profesional de la persona que se va a contratar, sino por el objeto contractual. Ejemplo, no vamos y contratamos, no vamos y buscamos en el CPC un jurídico, sino que miramos la naturaleza del contrato, si ese jurídico va a ser una defensa judicial o si va a ser un acompañamiento administrativo a toda la entidad, y es así que se determina el CPC. En las transferencias corrientes dentro de los gastos de funcionamiento se utiliza
En algunas ocasiones, además del código CCP, el código QUIN. ¿En qué ocasiones se utiliza? Cuando nosotros realizamos eh, las transferencias para el 15% de la policía, de lo del fondo de seguridad, que vamos a hacer la transferencia del 15% de la policía en las administraciones en que esta transferencia va por funcionamiento. Se utiliza por transferencias corrientes el código de transferencias a otras entidades y se determina por el código QUIN el nombre de la entidad. Para la estructuración de los gastos de inversión, pues como especifican con la nueva resolución, debemos arrancar con el programático de la inversión. Nosotros utilizamos siempre como insumo principal para la elaboración del presupuesto de inversión el plan de desarrollo. Entonces acá necesitamos programa de gobierno, plan de desarrollo, parte estratégica, plan de inversiones y el plan operativo anual de inversiones. Nosotros estábamos acostumbrados que formulábamos el presupuesto de gastos de los municipios y después de que teníamos formulado el presupuesto de gastos y que hacíamos el decreto de liquidación, realizábamos el plan de acción. Para hacer este nuevo presupuesto, realmente debemos tener primero el plan de acción. Es muy importante tener estructurado el plan de acción porque así vamos a saber realmente en qué nos vamos a gastar los recursos que tenemos. Y por eso es que es tan importante tener el catálogo de productos de la MGA, que es lo que con la herramienta que trabajamos plan de desarrollo. Acá tenemos un ejemplo con educación. Vemos que educación es el sector 22. Tenemos el programa de calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación inicial, preescolar, básica y media, que nos da un código y determinamos el producto que vamos a impactar, en el que tenemos ya las metas, que sería el servicio fomento para el acceso a la educación inicial, preescolar, media, básica y media, que nos da un código de producto. Este código de producto es el código 6CP, que es el código del clasificador programático de la inversión. Aquí es lo que nos determina realmente cómo va a ser nuestra inversión. Por eso es que ahorita el ministerio está recalcando que antes de hacer el presupuesto de inversiones tengamos claro el código programático de la inversión, que vendría siendo este código 2201017. Con ese código ya podemos entrar a estructurar los gastos de inversión. Tenemos el programático de la inversión, que ya sabemos que vamos a impactar al fomento a la educación inicial, preescolar, básica y media. Vamos y miramos qué en sí qué vamos a realizar con ese programático de inversión. Entonces vamos a dar servicios de educación, que este código 92920 del CPC son servicios de educación y este servicio que vamos a adquirir es el que nos determina cuál es el código del CP que vamos a utilizar. ¿Por qué? Porque dentro de la cascada de los gastos de inversión de lo que son la adquisición de bienes y servicios, tenemos que los bienes van del 0 al 4 y los servicios van del 5 al 9. Y cada uno tiene una naturaleza. Ejemplo, los gastos por construcción irían todos por el 5, que tendría que ser 23202020005. Entonces, los gastos del CPC deben de iniciar también por el 5. En este caso, estamos prestando bienes y servicios a la comunidad, que es el 9. El CPC debe iniciar por el 9. Dentro de las estructuras que están planteando actualmente para la clasificación de los gastos de inversión, es importante que se clasifique el código BEPIN para determinar cuál es el proyecto específico que tiene este indicador de producto. En realidad, esa sería como la introducción que tenemos. Ya es dar paso a las dudas que tengan al momento y poder realizar ejemplos prácticos. Buenas tardes. Una pregunta. En el momento que estamos asignando el CPC,
de la adquisición de bienes de papelería. Por decir, poner un ejemplo, nosotros debemos incluir en ese CPC todos los códigos, cartulina, papel, lápices. Si es a través de un contrato, podemos colocar comercio al por mayor y al por menor de papelería. La recomendación en este momento es que los códigos del CPC deben ir del quinto nivel en adelante. Hay unos códigos que los encontramos en el clasificador del DANE generales, pero que al momento que vamos a rendir información al cuipo, el clasificador del cuipo no nos lo da general, nos lo pide específico. Entonces, en esos casos es importante que se haga específico. Digamos que nosotros, como entidad territorial, ya respondiendo a su pregunta, no realizamos la comercialización de esos bienes, nosotros los adquirimos. Entonces no sería por el 6 que es un servicio, sino por el 3 que es una adquisición. Bueno, pero entonces si adquirimos un contrato de papelería, bueno, ese contrato de papelería puede tener 20 CPCs y si lo Sí. sacamos por dos códigos BISPIN serían 40 y si lo sacamos por tres fuentes de financiación serían 120. Entonces yo, o sea, para un solo contrato tendría que abrir 120 líneas. Lo que pasa es que si nos vamos a lo que el ministerio nos pide o pretende que nosotros tengamos, sería así. Obviamente nosotros no nos vamos a ir a amarrar nosotros mismos. Y mientras tengamos la flexibilidad de hacerlo agrupado, que nos permita además la presentación de informes, lo podemos hacer. Es como en los servicios con los profesionales. Tenemos uno que es servicios de la administración pública, que sin mal no recuerdo es el 91119, y ahí tratamos de incorporar todos los servicios de la administración pública que no están debidamente clasificados como servicios financieros, servicios contables, servicios jurídicos, para no irnos a amarrar nosotros mismos y volver lo que sería una sábana de presupuesto de gastos de 10 hojas, volverla en 100. Sí, sino que pues en servicios es un poquito más sencillo, pero en los suministros sí es más complicadito. Sí, es más complicado. A nosotros lo vivimos también con los suministros para los hogares del anciano, con la alimentación. Entonces, si nosotros nos ponemos a clasificar cada uno de los insumos que vamos a adquirir, papa, yuca, arroz, carne, pollo, pues se nos vuelve una lista interminable. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Buscamos en la lista del clasificador DANE un código que nos permita agruparlo, pero además comparamos que dentro de la lista cuipo sí podamos rendir el informe. Entonces, ya teniendo como esa homologación y ese contraste de que cuando rindamos el informe en el cuipo sí lo vamos a poder presentar, cogemos el que agrupa. Esa partecita sí la entiendo, sino que a veces no es tan fácil agrupar. Por ejemplo, un caso muy sencillo, por ejemplo, es el de la dotación de los empleados, ¿cierto? Entonces, vamos a buscar botas, y hay botas plásticas, botas de cuero, botas largas, botas... O sea, pues, la verdad que es muy complicado a uno como municipio parametrizar en forma de vida para rendir este informe. Listo. Sí, nosotros, por ejemplo, en este año en los municipios que empezamos a implementar, lo manejamos por textiles, prendas de vestir, o sea, que fuera muy general, que no determinara bien cuál era el producto y nos diera la posibilidad de que si en la administración iban a dar la dotación de botas, pantalones, chaquetas, se pudiera realizar por ese mismo código. Qué pena yo tantas preguntas, No, aprovecho tranquila. y hago otra. Mira, por ejemplo, en los municipios ya están pues homologando como los proyectos, ¿cierto? Entonces, desde la parte de presupuesto, pues nosotros les hemos insistido mucho en que pues ya no va tan amarrado a un rubro, sino que va amarrado si es bien o si es servicio.
y adicional que más o menos vislumbren qué se va a adquirir, ¿cierto? Pero resulta que el equipo en la programación no es tan exigente, pero en la ejecución sí. Pero entonces desde que se formula el proyecto sí se debería tener presente qué es bien y qué es servicio, ¿cierto? Que es Sí, claro que como la sí. base, que es Y lo es muy principal. importante, sí, y es muy importante tener en cuenta que la articulación entre planeación y hacienda es fundamental para la ejecución de este nuevo clasificador presupuestal, porque si bien a la hora de rendir el informe no es indispensable en la programación detallar los bienes y servicios que se van a adquirir en el formulario de ejecución, sí. Y si yo desde que programo no sé qué voy a hacer, entonces cuando esté ejecutando, ¿cómo hago? Por eso es que yo les decía que ya para la programación de los gastos de inversión hay que cambiar la metodología. Ya no es que yo programo presupuesto de inversión y les digo, vea, en presupuesto de inversión tienen tanta plata y ya determinen su plan de acción. No, ya es al contrario. Yo determino mi plan de acción con las actividades que voy a realizar para poder saber específicamente en qué me voy a gastar el recurso, si voy a adquirir un bien o un servicio y qué tipo de bien y servicio es. Y ahí sí programo el presupuesto, porque nos da con codificación completa. Nosotros acá tenemos en este ejemplo, estamos acá en gastos de inversión. Entonces, acá podemos determinar lo que les decía que, por ejemplo, los servicios de construcción van por el código 5 y acá dentro de los atributos vemos que lo primero que nos pide es el sector del programa, el programa y el producto, que es el producto nos agrupa todos estos códigos, sector, programa, subprograma y nos da el código de producto. Si nosotros ya sabemos a qué producto le vamos a apuntar, si ya sabemos en qué nos vamos a gastar la plata, nos queda muy fácil determinar acá si es un servicio de construcción que simplemente se va a hacer el convenio interadministrativo y se puede poner servicio de construcción de vías, o si lo que vamos a hacer es que vamos a comprar nosotros los insumos y los suministros que necesitamos y nos vamos ya al tipo de suministro que se requiere. Muchísimas gracias. Tenemos una pregunta que es para las entidades descentralizadas, que nos preguntan que si en el caso de las entidades descentralizadas se utiliza el código BEPIN. Las entidades descentralizadas no tienen código BEPIN. El nuevo clasificador de gastos CCP para entidades descentralizadas, por eso crea la sección de gastos de operación, que es el 2.4, y este 2.4 no les exige el código BEPIN. Al momento de rendir información, el CUIPO entiendo que sí está solicitando el código BEPIN, pero entonces ese simplemente se puede parametrizar como que no aplica. No sé si tienen más preguntas o podemos o quieren hacer un ejemplo práctico.
Listo, ya entonces vamos a hacer una serie de ejemplos, ¿sí? Que tiene aquí organizados Ángela, donde va a ir explicando cómo se estructuró, cómo se hizo la parte del presupuesto, algo de funcionamiento, más que todo en la parte de inversión, que es donde es lo más importante, ¿sí? Entonces vamos a compartirles otro archivo. Bueno, este es el clasificador ya de gastos de una entidad territorial. Acá tenemos los códigos objeto del gasto. Como vemos, sueldos de personal, pues está solo el código del CPC. En cada uno de sus componentes, prima de Navidad, viene un código específico. Las contribuciones inherentes a la nómina también tienen un código específico. Las remuneraciones no constitutivas de factores salariales también tienen sus códigos específicos, y venimos a lo que es la adquisición de bienes y servicios. Bueno, dentro de la adquisición de bienes y servicios tenemos adquisición de activos no financieros. Las adquisiciones de activos no financieros son lo que son muebles, equipos de oficina, son, como bien lo dice, activos, lo que nosotros ingresamos a la entidad en nuestro inventario, que nos requiere el proceso de clasificación de activos. Entonces, en ese normalmente utilizamos lo que son los equipos de cómputo y lo que son los muebles para las oficinas, para las dotaciones, escritorios, sillas, módulos de archivo. Y ya llegamos a lo que son las adquisiciones de diferentes activos. En este caso, miramos, por ejemplo, lo de los artículos para la oficina, lo que decían ahorita la compañera preguntaba, lo de papelería. Nosotros lo clasificamos por artículos no clasificados para escritorio de oficina. Este 3899 nos trae desde su inicio todo lo que es lapiceros, lápices, cartulinas, y llega por allá al final homologado con la lista Cuipo, nos da la opción de artículos no clasificados para escritorio y oficina. También tenemos en ferretería, muchas entidades utilizamos el contrato de ferretería, y también logramos identificar un código que nos diera la posibilidad de agrupar varios artículos de ferretería. Con lo de la dotación, que me preguntaban lo de las prendas
de vestir, nosotros también identificamos el código, tenemos el 62530 que nos da prendas de vestir, calzado, nos da diferentes tipos de prendas, entonces ahí no nos determina si es una bota plástica, si es una bota de, ¿cómo es eso? De esas que son para, para las minas de platino. No nos determina si es una u otra, entonces nos da la posibilidad de que sea un aspecto más amplio. Tenemos la clasificación de los servicios ya, por ejemplo, lo que es los servicios de banco, los servicios de telecomunicaciones, servicios de limpieza. Llegamos también a lo que son las transferencias. Como les explicaba, la transferencia con el código Cuipo realmente se ve solo en lo que es las transferencias para la policía. Y si en el momento no las tenemos determinadas, pues no tenemos que darle la utilización. Para nosotros llegar a los gastos de inversión, para llegar a este código, lo primero que hacemos es trabajar con un clasificador de inversión o una matriz que se diseñó para la inversión, que agrupa todos los aspectos que nos pide el código CCP, el clasificador de inversión, el código BBPIN y el código CPC. Vamos a silenciarle por favor los micrófonos a los que se les está quedando abierto. Me disculpan un momento. Listo. Bueno, acá les estamos compartiendo la matriz de clasificación de inversión, que es la que nos determina qué código vamos a tener en nuestro clasificador de presupuesto ya. No tengo computadora. No, para esta mañana. No, me he podido mirar. No, es que vea. Desde la 11 no tiene nada. Mañana en la mañana te traje la miro, porque vea. Bueno, nosotros para llegar a los códigos de inversión, objetos del gasto, tenemos que empezar a determinar el sector que vamos a impactar, el programa que vamos a impactar y el producto. Desde la formulación del plan de desarrollo se debieron formular los códigos de proyectos que permitían la ejecución de ese plan de desarrollo. Entonces acá ya tenemos un código inicial que nos da el código de producto, que es por donde determina el ministerio que debemos iniciar la programación de inversión. Como ven, nosotros en este momento estamos dando cumplimiento a esa directriz que da el ministerio, y es que la programación de inversión se haga con base al programático de la inversión del plan de desarrollo. Tenemos el código de producto. Nosotros tenemos acá un sector que es ambiente y desarrollo sostenible. Tenemos un programa que es gestión integral del recurso hídrico, con su producto que es servicio de asistencia técnica para la promoción del uso eficiente y ahorro del agua, y su código de proyecto. Nosotros le determinamos a este indicador de producto que vamos a hacer servicios de consultoría de marketing, porque vamos a hacer unas promociones para el uso eficiente del agua. Entonces nos da que el código CPC es el 83114, lo que nos indica que el código CCP nos debe empezar por el número 8 en venta de bienes y servicios, y ya con esto realizamos
con una fórmula que es concatenar o simplemente agrupando los códigos, nos da el código definitivo del presupuesto, que estamos cumpliendo con el código del CICP, con el código del CCP y con el código del CPC. No sé si tienen alguna pregunta, si quiere que hagamos algún ejemplo práctico con alguna entidad. Gracias. Una pregunta. El código que es 2020-63-27-20002 sería el BEPIN. Sí, señora, ese es el código BEPIN. Ya, gracias. Es muy importante tener en cuenta que la articulación del proceso del CCP, de la entidad territorial, debe ir muy de la mano con el software que tienen. Tienen que articular este proceso de tal manera que el software les permita generar los reportes como lo pide el ministerio. Nosotros en este momento tenemos la posibilidad de que si en algún momento nos piden el reporte de los gastos de inversión solo por programático de inversión, lo podemos generar, y a su vez si nos lo piden solo por código de BEPIN también lo podemos realizar, o pues para manejo de nosotros lo tenemos completo. No, venía a ver. Buenas Así, tardes. con esos códigos, ve. Gigantes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Nosotros como Movilidad Futura, que somos una empresa descentralizada, una entidad descentralizada, perdón, manejamos el código BEPIN. No, señora, las entidades descentralizadas, el código BEPIN no les aplica porque el código BEPIN es solo para las entidades territoriales, y por eso es que el reporte de sus proyectos lo hacen por los gastos de operación. Lo que ustedes necesiten para sus proyectos lo hacen por gastos de operación. Buenas tardes, ¿podemos ver un ejemplo sobre ese tema? Que acaba de hablar la otra chica. Gracias. Sobre los gastos de operación, si Sí, ya ¿sería todo el código 23 algo? 2.4, ese tendríamos que ir al anexo. Vamos a desarrollarlo de manera conjunta. Sí. Hola. Bueno, este es el anexo 2B, que es el anexo de gastos de entidades descentralizadas. Mi amor, hablé con Anderson, pero sé que Anderson... En este, los gastos de operación. Qué pena, pido la palabra, buenas. Sí, señora. Yo pregunté hace un rato que si nosotros manejábamos código BEPIN, pero nosotros en nuestra estructura de presupuesto estamos manejando el código 2.1 para gastos de funcionamiento y 2.3 para gastos de inversión. En nuestra estructura no estamos manejando la 2.4. Lo que pasa es que esto salió con la resolución 0401, que es en la que el ministerio, para hacer más ágil la aplicación para las entidades descentralizadas, separó de las entidades territoriales el clasificador.
y les generó el anexo 2B para el tema de los gastos y 1B para el tema de los ingresos. Y en este incorporó al mismo nivel de los gastos de funcionamiento, gastos de servicio a la deuda y gastos de inversión, los gastos de operación. Porque es que las entidades descentralizadas no realizan inversiones como las entidades territoriales, sino que su inversión es más en temas operativos. A tipo de ejemplo, las ESES. Las ESES, la inversión, cuando realizan inversión, es dentro de su propia estructura. Digamos que para ampliar el servicio de urgencias, para ampliar la unidad de cuidados intensivos o para ampliar la parte de servicios odontológicos, no es una inversión social. Entonces, cuando se tiene que no es una inversión social, se va por gastos de operación. Entonces, asimismo aplicaría para los SED. Sí, señora. O sea que Disculpe. qué pena, toda la estructura que tenemos la tenemos que homologar ahora en gastos de operación. Sí, señora. En 2.3 lo pasamos a gastos de operación. Sí, señora. Acá en el... Cambiar el código por 2.4. Sí, señora. Acá mira, en la pantalla les estamos compartiendo el anexo 2 de gastos de inversión de entidades descentralizadas y acá arranca en la fila 667 los gastos de operación. Perdón, ¿de qué fecha salió ese nuevo? Porque yo también lo manejaba igual que la anterior chica, 21 funcionamiento y 23 inversión. La resolución salió el 18 de febrero, pero realmente su socialización y como la capacitación por parte del ministerio de su aplicación apenas la están realizando, porque como apenas es obligatorio la implementación de estos clasificadores para el 2022, realmente es algo que nos ha pasado desde el año inmediatamente anterior, y es que las capacitaciones, pese a que son capacitaciones dadas por el ministerio, nos las están dando en el momento en que ya estamos presentando los presupuestos o que ya realmente tenemos que empezar a aplicarlo. Y eso es algo que nos ha limitado bastante. Claro, porque es que a eso es lo que voy, por lo menos yo ya estoy haciendo ya el proyecto de presupuesto 2022 y todo lo tengo en la 23, y es más, ahorita a la asamblea, de hecho ya está listo para que la firme ahorita al inicio de diciembre. Si es así, eso me significaría que en enero me tocaría hacer una armonización o una reclasificación de eso, y pues que me va a atrasar todo porque pues, o sea, pero la ley de algo, garantías y todo. Algo muy importante es en la presentación de los presupuestos a las entidades, por ejemplo, en el caso de las entidades territoriales, a las corporaciones y de las entidades descentralizadas, a las asambleas, es que se presenta de manera globalizada y desde el ministerio en el decreto de presupuesto nacional, dentro de las disposiciones generales, ellos establecieron como la facultad de realizar esas homologaciones por los cambios estructurales de los catálogos. Eso sería importante que si lo pueden incluir de manera que les permita realizar esa homologación, porque ustedes no van a cambiar cifras, simplemente van a hacer homologación de códigos, sería muy, muy beneficioso para la entidad. ¿Tú me recuerdas, por favor, esa resolución o ese decreto? La resolución es la 0401 del 18 de febrero del 2021. Está colgada en la página del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Entras a la página del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Podemos... espérame, yo les muestro cómo lo pueden encontrar. Si no me muestre... La pregunta es, yo trabajo en la gobernación de Cundinamarca. La gobernación de Cundinamarca tiene varias secretarías y en esas secretarías está la mía, que es descentralizada. ¿Esa también aplicaría o es independiente? Pero... Porque la gobernación sí es territorial.
Sí, pero, Y ellos nos dan ese dinero para que pues, nosotros lo ejecutemos. pero ustedes lo ejecutan y ustedes tienen el presupuesto propio como unidad descentralizada. Ustedes tienen la autonomía presupuestal y financiera para, con la transferencia que ellos le hacen, realizar el detalle de los gastos Así que es. van a adquirir. Entonces a Ujú. ustedes les aplica el anexo de las entidades descentralizadas. Ok. Muchas gracias. Disculpe, en ese orden de ideas ya para el 2022 únicamente tendríamos el código 2.4. Para las entidades descentralizadas les aplicaría los gastos de operación, que es el código 2.4, sí. Porque todo iría ya, o sea, lo que es servicio de la deuda. No, no, tienen la misma estructura, el 2.1 gasto de funcionamiento, el 2.2 servicio a la deuda, y no utilizarían el 2.3 que es gastos de inversión, sino que utilizarían el 2.4 que es gastos de operación. Acá les estoy Ya. compartiendo la página del Ministerio de Hacienda por la parte de entidades de orden territorial. Ingresamos y él nos despliega unos enlaces de interés. Aquí encontramos el catálogo de clasificación presupuestal de entidades territoriales y ahí podemos encontrar toda la normatividad frente al tema y además algunas capacitaciones que el ministerio ha dado que nos permite dar como la viabilidad y la ayuda adicional para la implementación de ellas. Al final encontramos la resolución 0401 de febrero 18 del 2021 y cada uno de los anexos. Ok, muchas gracias. Tenemos una pregunta que me dice que para las EIC no sabría en este momento qué sigla es, que si nos pueden decir. Buenas tardes. EICE significa Empresas Industriales y Comerciales del Estado. Oh, las empresas industriales y comerciales del Estado. Como sabemos, el decreto 115 es para las entidades descentralizadas y empresas industriales y comercializadoras del Estado. Este se rige por la misma directriz de las entidades descentralizadas. Les aplican los mismos anexos de las entidades descentralizadas. Algo muy importante, teniendo en cuenta la pregunta, es que la resolución 0401, dentro de la modificación que hizo en esta clasificación, permitió que en el clasificador de las entidades descentralizadas estén, por ejemplo, para las empresas de servicios públicos, cuando reciben transferencias de las entidades territoriales para su operación en los servicios públicos, dentro de transferencias corrientes en los gastos, en el presupuesto de ingresos, ya tienen el concepto específico de transferencias para subsidios o transferencias para operación, transferencias para comercialización. Qué pena, tengo otra pregunta. ¿Puedo Claro. intervenir? Sí, claro. Bueno, nosotros manejamos unas cuentas, por así decirlo, agregadas, por ejemplo, contingencias y conciliaciones judiciales o comunicaciones y transporte, igualmente servicios públicos que contiene dentro de ella lo que es el servicio de agua, el servicio de internet, electricidad. Estas cuentas, para efectos del nuevo catálogo presupuestal, habría que desagregarlas y manejarlas de una forma independiente. Bueno, nosotros hemos tenido durante todo este año un tema con el ministerio, y es que ellos desde que se empezó la implementación
nos determinaron que nosotros no podíamos crear códigos de concepto de ingreso ni de objeto del gasto que no Ay, yo estuvieran, no mire, dentro yo de no su mire lo otro. estructura. Yo no mire si llegó. No, qué pena, no pudimos escuchar porque se nos fue el audio y creo que alguien más tiene el micrófono encendido, entonces no, qué Sí, pena, me lo podría... ya estamos revisando. Mira que antes sí me salía. Antes sí me salía. Antes me decía estado. Es que creo que Bueno, les explicaba que nosotros hemos tenido desde que empezó su implementación este tema con el ministerio. De hecho, hemos realizado varias consultas porque no nos permiten la creación de códigos, objetos del gasto o conceptos de ingresos adicionales a los que tiene el clasificador. Pero nos encontramos con problemáticas estructurales para las entidades territoriales en este sentido. ¿Qué pasa? Si nosotros creamos un código de captura, quiere decir que el código que el CCP determina como captura ya no se nos vuelve de captura, sino de agregación. Entonces le estamos cambiando la naturaleza de ese código. Y por eso ellos nos argumentan que no podemos realizarlo. Sin embargo, para manejo interno, algunas entidades lo que han hecho es que lo hacen y pues al momento de reportar, lo reportan, reportan el código de agregación compilado como si fuera de captura. no, que va, acá la tengo, yo la guardo. No. No sé si tenemos alguna otra pregunta, si fue clara la explicación. Pero ya. Otra pregunta. Digamos, para cuentas como materiales y suministros y mantenimiento, que pueden ser gastos que varían constantemente, entonces lo más recomendable es no dejarlas hasta el nivel de desagregación de captura, porque pues para efectos de la información contable es manejarla hasta cierto nivel de desagregación. Lo que pasa es que los gastos de mantenimiento están como clasificados en una adquisición de un servicio y dentro del clasificador del DANE podemos determinar si es un mantenimiento para la infraestructura, si es un mantenimiento para los vehículos, si es un mantenimiento para equipos de oficina. Entonces lo que se debe hacer es tener como un proceso de planeación un poco más asertiva que permita determinar qué tipo de mantenimiento requerimos. No obstante, pues es claro que los presupuestos son un supuesto que tienen tanto las entidades territoriales como las entidades descentralizadas y que en el transcurso de su ejecución se pueden realizar modificaciones. Ya es dependiendo... Claro, o sea, perdón. sí, o sea, yo tengo clarísimo que dentro del catálogo perdón, del clasificador auxiliar del DANE hay mantenimiento, digamos, para los automotores, o mantenimiento de instalaciones, hay varios tipos de mantenimiento. Entonces, la pregunta es que para efectos contables o manejar la información interna es como más conveniente dejarlo hasta cierto nivel porque son gastos que podrían variar constantemente. Lo que pasa es que lo que busca este clasificador presupuestal es que la información contable y presupuestal estén armónicas. Entonces, si lo vas a tener a un nivel o en un detalle en el presupuesto, lo más recomendable es que este te sea armónico con la contabilidad.
Desde ahí. Hola, Sí, qué pena. ¿Puedo hacer una consultica? sí, claro. Mira, te habla Mario Campo del Instituto Departamental de Tránsito del Quindío. Sí, señor. Mi consulta, me excusas, pido antemano excusas porque la pregunta te la voy a hacer de un temita anterior a la presentación que tú nos has hecho y tiene que ver con el catálogo presupuestal de ingreso. Resulta que nosotros tenemos aquí una particularidad y es que el recaudo de multas del instituto lo hacemos en un rubro que se denomina multas de tránsito y transporte. Pero allí nosotros estamos llevando todo lo concerniente a multas, es decir, las multas de la vigencia y las multas de vigencias anteriores cuando hay lugar a recuperar pues, multas de otros años. La Contraloría en ese aspecto nos ha hecho a nosotros un llamado de atención en el sentido de que pues nosotros no deberíamos tener eso clasificado todo en ese mismo rubro, puesto que de esa manera no estamos mostrando como la gestión de recuperación de cartera, porque pues se ve todo allí reflejado en ese mismo rubro. Entonces nosotros, ¿cómo hacemos? ¿En qué rubro podemos clasificar esas vigencias anteriores, esos recaudos, esas recuperaciones anteriores? Hemos revisado el catálogo y pues no hemos encontrado como un rubro que se nos acomode. Por allí vimos un rubro que se llama recuperación de cartera, pero hace referencias a préstamos y pues ese no es el objeto de nosotros como Instituto de Tránsito. Entonces no sé qué nos puedes orientar un poquito al respecto para ya el año entrante que entremos ya en materia y obligatoriamente a ejecutar el presupuesto en ese catálogo como debe ser, no vamos a tener ese inconveniente. Muchas gracias. Bueno, este interrogante tiene dos respuestas. Tiene una netamente técnica, que es como lo manda el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que es realizar el detalle de este ingreso por el código de multas y simplemente determinarle un atributo que diga si es vigencia actual o vigencia anterior. Pero la determinación de los atributos es de manera horizontal y realmente no permite a la hora de reportar los informes que las entidades establezcan cuál es vigencia actual y vigencia anterior. Y eso en la práctica realmente ha generado mucho inconveniente. Incluso en las entidades territoriales nos pasa lo mismo con el impuesto predial. Nos lo dejaron en impuesto predial rural y urbano y no nos lo clasificaron por vigencias. ¿Qué podemos hacer? Es volver ese código de captura un código de agregación para manejo interno, clasificarlo, poner multas, vigencia actual, vigencia anterior, pero al momento de reportar la información a los entes de control, digamos en este caso a nivel del CUIPO, que es el que nos está pidiendo este reporte por el momento, lo hagamos a nivel consolidado. Perfecto. Ok. Bueno, sí. Te agradezco entonces por esa orientación. Bueno, muchas gracias. No sé si tengamos por el momento más preguntas. ¿Alguna observación? Buenas tardes. Sí, señor, mi nombre es Diego Aguirre y trabajo en un hospital. Quería hacer una observación como con respecto al reporte del CUIPO. Resulta que en el transcurso de esta semana habíamos tenido como un requerimiento por parte de la Contraloría Departamental, porque al momento de ellos revisar los reportes del primer y segundo trimestre, pues nos hacían una observación del nivel de agregación, porque nosotros obviamente pues percibimos ingresos solamente por la venta de servicios o ya cuando tenemos una transferencia de la nación. Entonces ellos me decían ayer que porque no haríamos más el nivel de desagregación. Entonces pues yo les expresaba que lastimosamente la versión 3 nos está dando ciertos parámetros y un nivel de desagregación más completo, pero al momento de hacer el reporte en el CUIPO, él solamente me lo está dejando llevar a un nivel de agregación. Entonces ahí es donde quizás hay como un inconveniente con
con las contralorías. Ellos nos expresaban que como todo viene desarrollado desde la Contraloría General, entonces quizás ellos también tienen como una falencia en ese momentico, no sé si sea por qué, por desconocimiento. Entonces me queda a mí también como un poco la duda con respecto a la versión 3 que nos genera el ministerio y con respecto al CUIPO, la estructura que nos da. Entonces no sé si de pronto estará sujeta a cambios, se vendrá alguna versión 4 o alguna actualización, porque pues supongo que viene, es un cambio constante el que vamos a tener. Mira, Diego, te responde esa pregunta. Con la rendición de informes del CUIPO, eso para nosotros ha sido, o sea, esperar a ver con qué van a salir, ¿cierto? El 2021 fue un año de constantes cambios. Las capacitaciones las dimos en base a una rendición de una estructura, y cuando fuimos a generar la información nos habían cambiado toda la lógica del reporte de información, ¿cierto? ¿Qué creemos nosotros? Que dado los cambios que han habido en la versión 3 y en la separación de los catálogos tanto para entidades descentralizadas como para entes territoriales, ¿sí? Creemos que debe de haber alguna actualización o cambio en el CUIPO para la rendición del 2022. De pronto no un cambio muy grande, pero sí va a haber alguna especie de actualización, ¿sí? Donde nos lleven pues a irnos perfilando a lo que hay en los nuevos catálogos. Digamos que yo creería, ¿cierto? Desde la experiencia que hemos vivido en todo el 2021, donde nosotros ya pues logramos presentar informe los 4 trimestres bajo el formato del CUIPO, tanto para gastos de programación y ejecución como para ingresos, programación y ejecución. Creemos que para el 2022 pueden haber algunas actualizaciones también sobre la plataforma. Muchas gracias. ¿Tenemos alguna otra pregunta? ¿Algo más que queramos aprovechar acá en esta charla? Una pregunta, por favor. En el nuevo catálogo, para las entidades descentralizadas, ¿existen las vigencias expiradas? No, señora. En este momento la clasificación no nos da vigencias expiradas, nos da disminución de pasivos que según la capacitación que daban del ministerio, los déficits fiscales se deben reportar por ese código, pero vigencias expiradas como tal no tenemos todavía la opción. Ellos determinan que tanto las vigencias expiradas como vigencias futuras y reservas presupuestales sean atributos, o sea, que sean como si tuviésemos una sección adicional del presupuesto. Entendamos en las entidades territoriales, la sección del consejo, la personería, como si las reservas presupuestales fuesen una sección, las vigencias futuras fuesen otra sección y las vigencias expiradas otra sección, pero codificación específica aún no tenemos. O sea, qué pena, una pregunta. Cuando la reserva presupuestal fenece y necesitamos cancelar la obligación en el año siguiente, ahí hacemos lo de la vigencia expirada en el otro apartado del presupuesto. No, es que si la vigencia, si la reserva presupuestal fenece y se va a incorporar al presupuesto, es un trámite diferente a la vigencia, a la reserva presupuestal o vigencia futura expirada. ¿Por qué? Porque si tienes una obligación como reserva presupuestal constituida, ejemplo, vigencia 2021, y a 31 de diciembre la vas a cancelar, lo que tienes que hacer es un acto administrativo de cancelación de reserva e incorporación al presupuesto y la debes incorporar. Si por el contrario esa reserva sigue vigente y necesitas prorrogarla un año más, ahí sí es vigencia, ahí sí es una expirada, ahí sí tendrías que incorporarla como una sección adicional al presupuesto siguiente.
Listo, gracias. Ok. Tenemos una pregunta sobre el clasificador del DANE y realmente lleva 2 semanas en las que este clasificador está totalmente caído. Creemos que es que están haciendo una nueva actualización. Hace más o menos 2 meses salió una una segunda versión, ellos lo denominaban como una segunda versión, pero si mirábamos, este año trabajamos con una segunda versión, entonces ese era realmente una tercera. Y efectivamente, hace 2 semanas está caído y no deja ingresar, solo deja descargar el documento en PDF, donde está como el consolidado y la desagregación de códigos, pero no sabemos si esos vayan a ser los oficiales en este momento. Lo que es el CCP, el CPC del DANE y el código del indicativo de proyectos durante este año han tenido muchas modificaciones. Entonces es importante que mantengamos revisando las páginas institucionales para poder estar alerta de ellos, porque además están haciendo actualizaciones que no están notificando a las entidades. ¿Tenemos alguna otra inquietud? Ok, como conclusión podemos definir para la vigencia 2022, tenemos 4 catálogos de cuentas CCPET, 2 para gastos e ingresos para entes territoriales, gastos e ingresos para entes descentralizados, con algunos pequeños cambios, pero ya se separa la estructura tanto de municipios como para entidades, ¿sí? El catálogo del componente programático de la inversión, vamos en la versión 12, ¿sí? Y de los catálogos de cuentas CCPET, vamos en la versión 3. Digamos que otro cambio sustancial que tenemos para la vigencia 2022, en la estructura de la codificación de inversión, vamos a incluir también el código BPIN. Hasta el año 2021 solo estábamos usando código CCPET, más código de producto, más el código CPC. Ya en este momento va a entrar a funcionar también dentro de esta estructura de codificación, vamos a incorporar el código BPIN, ¿sí? Y lo último que ya salió también de parte del Ministerio de Hacienda Nacional es que ya salió el catálogo oficial de las fuentes de financiación, pero no lo han notificado aún. Creemos que este catálogo va muy de la mano con el catálogo de fuentes de financiación que hemos estado trabajando para el reporte de información ante el CUIP, ¿sí? Ellos no han hecho oficial todavía el lanzamiento de este catálogo de fuentes de financiación, pero sería muy bueno que los que están armando en este momento sus proyectos de acuerdo, su estructura de presupuesto, tengan en cuenta las fuentes de financiación con las que se trabajaron los informes del CGR Cuipo, ¿sí? Dado que creemos que por ese lado va el lineamiento de las fuentes de financiación, ¿sí? Si no tenemos ninguna otra pregunta, ¿sí? Queremos darle las gracias a todas las personas que participaron, ¿sí? De parte de la empresa Solución Inteligente de Asesorías en Sistemas, en cabeza de Álvaro Aguirre, gerente general, por la participación. Vamos a seguir creando este tipo de espacios. Sí, bien pueda. Qué pena, tengo una pregunta. Lo que pasa, bueno, no sé pues qué sepan ustedes al respecto. El CCP, si no, en el catálogo de ingresos, si nos permite el rubro Recursos del balance. de recursos del balance, pero cuando vamos a hacer el reporte en el CUIPO, para las entidades descentralizadas no nos da, o sea, no hay este rubro. No sé si ustedes pues tengan alguna respuesta al respecto o se haya presentado también. Pero este concepto de ingresos te lo permite en el clasificador A1 de entidades territoriales. Debes de revisar el 1B de entidades descentralizadas porque ahí ya no está. Sí, pero en los que veníamos haciendo de esta vigencia, efectivamente no, pues tampoco estaba incluido. Al momento de reportar la información no te permitía, porque No. ellos están, lo que pasa es que nosotros estamos viviendo en este momento la improvisación del ministerio, por así decirlo. Ellos están generando unos formularios
para que nosotros implementemos. Y a la hora de hacer el reporte son unos formularios totalmente diferentes. Era lo que nos explicaba ahorita Oscar, que nosotros vivimos todo este año con la presentación del cuipo. Nos preparamos para presentar el primer reporte de informe cuipo con una estructura que nos mandaron desde el Ministerio de Hacienda, donde nos pedían cuáles eran los campos que se iban a tener que presentar en el archivo plano o directamente en la plataforma, y al momento de ellos generar ya la actualización de formularios era totalmente diferente. Al punto de que en este momento es diferente incluso en el reporte de información. Nos piden unos campos para la programación de los gastos, en este caso específico gastos de inversión, y otro para la ejecución. Nos piden un código programático de inversión diferente en la programación y otro en la ejecución. Entonces, es muy importante para el manejo del presupuesto tener los anexos que estén dando la resolución, en este caso la resolución 0401, los catálogos que están en este momento. Si hay una actualización, tratar de hacer esa migración a esos clasificadores, pero al reporte de la información ya nos toca hacer homologaciones a lo que ellos nos pidan. Ok, gracias. Okay. ¿Alguna otra pregunta que se nos escape? Dice acá una pregunta en el chat que en ingresos los recursos del balance se puede incluir el concepto 1.2.10. Tengamos en cuenta lo siguiente. Cuando nosotros vamos a desagregar algún código dentro de los catálogos, ¿sí?, tenemos que garantizar que el código que desagregamos es un código de los de captura, ¿sí? Convertimos un código de captura en un código de agregación y de allí podemos desprenderle, digamos, que unos códigos auxiliares. ¿Qué nos va a garantizar esto? Que al momento de rendir los informes, ¿sí?, rendiríamos a nivel del código de captura que convertimos en agregación, que ese sería el código principal final, ¿sí? Ya el manejo interno que le demos dentro de nuestra entidad, con que creemos los auxiliares, pues ya es para el manejo interno, para tener la información más desagregada, para rendir cuando la Contraloría nos visita, pero a nivel de rendición de informes a la Contraloría General se rinde con el código que esté dentro del catálogo. En este caso específico, el catálogo de clasificación de ingresos nos da que el código para recursos del balance, que sería el superávit fiscal, es el 121002. De ese 121002 hacia abajo podríamos crearlo, pero no podemos quitarle el 02. Nosotros en algunas entidades lo que hicimos fue que determinamos estos códigos por fuentes de financiación. Entonces, le poníamos 1, 2, 10, 02, 001 o 1, 2, 10, 002, 01, 02, 03. Le creamos, como diríamos, hijitos. Tengo otra pregunta, por favor. Señora. ¿Ustedes van a hacer algún demo o pues algún ejemplo del catálogo para nosotros podernos guiar? Porque pues a 2 de enero ya tendríamos que estar dando CDPs, RPs y demás. Entonces, ¿ustedes van a tener esa demostración? ¿O ese catálogo que nos sirva como ejemplo? ¿Con quién hablo? Perdón, ¿quién nos estaba hablando? ¿De qué entidad? Mi nombre es Gina, Avante Pasto. Listo, Gina. Mira, te cuento. Nosotros hace poquito, esta semana, esto es para los clientes actuales, ¿sí?, les hicimos llegar un oficio donde les explicábamos y les definíamos qué tenemos nosotros presente para el montaje de la vigencia 2022 en cuanto a las actualizaciones que tiene que ver con el CSP, ¿cierto? En este momento, dado los cambios que hay en los catálogos, la base de datos 2022 con la que vamos a arrancar las entidades parten de las nuevas versiones de los catálogos, ¿sí?, donde vamos a definir de estas nuevas versiones de los catálogos cuál es la codificación que vamos a utilizar y cuáles vamos a abrir, ¿cierto? Entonces, digamos que ese sería el punto de partida, ¿sí? Vamos a estar prestos, atentos, ¿sí?, a todo lo que requiera la entidad para este inicio de vigencia, teniendo en cuenta que en enero tenemos ley de garantías y
y es necesario sí o sí poder empezar de la primera semana de enero a generarse CDPs en todas las entidades. Entonces, es muy importante que nos respondan el correo que se les envió esta semana con el oficio, porque ya la próxima semana empezamos todo lo que es el montaje y empezamos a direccionar y a dar las instrucciones para todo el montaje, todo el inicio de la vigencia 2022. Para los que tengan los presupuestos, los puedan ir dejando cargados desde el mismo mes de diciembre e ir dejando toda la plataforma lista para el inicio de vigencia. Listo. Una pregunta también, Camilo Urbano de Avante. Pasto. Camilo. ¿No sería como un software demo, por ejemplo, para ver si nosotros podemos ir metiendo como el catálogo presupuestal y revisar si ahí está bien y poderlo pasar ya en limpio? Pero explícame mejor, ¿cómo, Camilo? A ver, ¿cómo te explico? Básicamente una base de datos prueba, para que nosotros, digamos, podamos meter el presupuesto ahí, digamos, con el catálogo presupuestal, y si ahí está bien, pues ya migrarlo como tal al software en firme. Pues No la sé verdad, si eso Camilo, esa posibilidad pues nunca la hemos trabajado, ¿cierto? De manejar como un ambiente demo en el cual se pueda tener y luego ya, ¿cierto? Lo que siempre, o sea, normalmente siempre se trabaja todo, tienen todo su presupuesto montado, listado en Excel, donde tienen su código de rubro y valor, ¿sí? Y luego lo descargamos sobre la plataforma. Pero una base de datos demo como tal para que entren a hacer prueba-ensayo no se ha contemplado ni la hemos trabajado técnicamente desde el software Publifinanza. Listo, gracias. Vale, Camilo. ¿Alguna otra pregunta? Nos quedan 15 minutos. Yo creo que la verdad, a medida que en el camino vayamos, nos van a generar muchas dudas, pero pues muchas gracias por la capacitación, estuvo muy enriquecida. La verdad, no Súper tenía ni idea. importante que iniciemos con tiempo, ¿sí? Que no vayamos a dejar para última hora todo, iniciemos con tiempo, ¿sí? Para poderles brindar el apoyo en todo esto que ha sido nuevo tanto para ustedes como para nosotros, ¿sí? Sabemos que, por ejemplo, para los CEPs, apenas van a arrancar con esta codificación, dado que en el 2021 había mucha incertidumbre. Entonces es importante poder empezar a tiempo para que podamos tener todas nuestras configuraciones y todo nuestro proceso a tiempo, ¿sí? Como les decía, la idea es seguir haciendo este tipo de charlas virtuales, ¿sí? En las que podamos, basados en la experiencia y más yéndonos a la práctica, poder ir despejando dudas en general con los usuarios tanto del software Publifinanzas como de otros sistemas de información. Y darle las gracias a ustedes por la participación, estuvo muy nutrida. Sin ustedes no podríamos hacer este tipo de eventos. Muchísimas gracias a todos y estamos prestos para lo que necesiten. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos por la atención y por las participaciones realizadas. Muchas gracias, estuvo muy interesante la charla, se les agradece. Muy amables. Muchas gracias. Gracias. ¿Para qué? Muchas gracias. Muchas gracias. Con mucho gusto. Muchas gracias.